Bueno, bienvenidos a la clase de nivel intermedios del Club Atlético Claypole. Hoy vamos a ver una partida sobre centro móvil entre Alexander Kotov y Wolfgang Unkizer. Creo que un jugador alemán, ¿no, Gustavo? Sí, un Seeker, un Seeker. Un jugador alemán. Alemania ya estaba dividida y un Seeker era de la República Federal, ¿no? Es una partida de uno de los primeros interzonales, o sea, clasificatorios para encontrar al retador de un campeón mundial, que en ese momento era Mikhail Botvinnik. Kotov ya era un gran maestro muy fuerte. Los análisis que vamos a seguir son principalmente de Alexander Kotov. Era un gran maestro muy fuerte, soviético, que ha dejado una obra muy interesante. La, la saga de piense como un gran maestro, juegue como un gran maestro y entrene como un gran maestro. Kotov es conocido no solo porque fue un gran maestro muy fuerte, sino porque fue el primero que trató de explicarle a los aficionados cómo analiza un gran maestro. Y él fue el primero en hablar del árbol de variantes, de las jugadas candidatas. Los especialistas que vinieron después y trataron de explicar cómo uno selecciona las jugadas y qué métodos son los más efectivos, han mejorado las ideas de Kotov, pero no han podido prescindir de lo que Kotov expuso en su momento. Sí han tratado de mejorarlo, Nun, Boreski, por ejemplo, el mismo, ¿cómo es el Agar. entrenador? Agar. Agar, claro, pero en realidad el primero que lo presentó, y aunque después fuera susceptible de ser mejorado, eh, mejorada la explicación, fue Alexander Kotov. Y bueno, ha tenido victorias sobre eh, los grandes maestros más fuertes de su época, ¿no? Tenemos que pensar que la carrera de Kotov principalmente abarcó años 40 y años 50, ¿no? Después se fue apagando, pero bueno, escribió sus libros. Escribió sus Sí, libros. algo de lo que dice Gustavo recién sobre el árbol de variantes, o cuando uno trata de entrenar el cálculo, es parecido, haciendo una analogía, a lo que es Hansel y Gretel y dejar piedritas en el camino. Cuando uno empieza a calcular una posición y tiene que ver 5, 6, 7 jugadas para adelante y haciendo el árbol de las posibles jugadas candidatas, uno empieza a calcular y entonces dice, bueno, llegué a determinada posición y saqué tal evaluación de la posición. Entonces uno ahí tiene que sacar una foto mentalmente y es como dejar una piedrita en el camino. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a calcular, no tenemos que volver a retomar y empezar de vuelta a calcular todo, sino tomar esa foto que en su momento sacamos de la posición y a partir de ahí, porque si no sería interminable y bueno, es interminable el árbol de búsqueda, ¿no? Justamente lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el ajedrez actual y las computadoras, entre la guerra que hay entre los motores, por ejemplo, Stockfish desarrolla lo que es fuerza bruta. En cambio, el motor ahora se impuso, que es el que sacó Google, que también le ganó al campeón de Go, utiliza lo que se llama justamente las jugadas candidatas. O sea, no recorre todo el árbol, no desarrolla el motor las 20 o 40 jugadas posibles, sino que de esas 40 elige 3. Y en base a esas 3 desarrolla el árbol. Bueno, eso es como una introducción a lo que es el cálculo y lo que está pasando actualmente en el ajedrez actual. Bueno, vamos a empezar a ver la partida, que es una partida de centro móvil, y donde vamos a ver una apertura que no sé si vimos mucho en las clases pasadas, pero es una apertura que se llama defensa ninso-india, lo que emplea el negro. La partida empieza con D4, el negro juega caballo F6, C4 y E6. Y al caballo C3, que ya vimos en varias partidas, generalmente en las partidas que estuvimos viendo en las últimas clases, el negro empleaba D5 y entrábamos en lo que se llama un gambito de dama rehusado que deriva en una defensa ortodoxa, ¿no? Pero acá el negro implementa lo que se llama la defensa ninso-india.
que es clavar el caballo de C3 y tener presión sobre la casilla E4, ¿no? Y acá hay un gran problema que tiene el blanco que tiene que decidir en esta apertura. Si se deja o no doblar, hacer alfil por caballo y que queden los peones doblados. Es un problema estratégico. Si bien nos quedan los peones doblados, nos quedamos también con la pareja de alfiles y un gran centro. Es uno de los problemas que tiene la Ninsoindia, ¿no? Que hay jugadores que dicen, no, por ejemplo, Capablanca no quería quedarse con los peones doblados y jugaba dama C2, que es la variante Capablanca dentro de la Ninsoindia. Hay jugadores que prefieren quedarse con la pareja de alfiles y no le importa quedar con peones doblados, entonces directamente le juegan a 3, y donde el negro tiene que decidir, cambia o se retira. Si se retira, por ejemplo, alfil E7, bueno, el blanco es dueño, amo y señor del centro. Entonces, A3, generalmente A3 se cambia. Y llegamos a esta posición que es típica de la Ninsoindia. Quedar con peones doblados y un peón lateral sin, o sea, con una debilidad. El negro generalmente se permite volver a E7 si ya tuvo tiempo de jugar D5. Claro. De haber puesto un pie en el centro, si no, cambia. Y como dice Ángel, las dos estrategias blancas son o evitar el doblaje de peones, la variante capa blanca era dama C2 para luego jugar a 3 y pedirle al alfil explicaciones, si decide cambiar o irse, y bueno, como dice Ángel, jugar, no sé, E3 y ¿Qué dejar es que lo te que pasa en la doblen. partida? E3, Claro, E3 es la variante justamente la Rubinstein. variante Rubinstein. Con E3, bueno, todavía el negro tiene posibilidades de doblar peones, pero nosotros no perdemos el tiempo de mover el peón para echarlo. Si lo quiere hacer, lo tiene que hacer ahora. Después ya es tarde, porque inclusive el blanco puede jugar caballo E2 y después sí le mandamos un A3, ¿no? Pedirle explicaciones al Claro. alfil con A3. Hay partidas de Ninzovich. Ustedes tienen que pensar que, bueno, Ninzovich en los comienzos de esta defensa que luego recibió su nombre, en que acá hacía alfil por C3. Ujú. Pero bueno, la teoría fue refinando tanto los sistemas blancos como negros, y el negro ya no regala el alfil inmediatamente. Espera que le jueguen A3. Que el Claro. blanco pierda ese tiempo, como dice Ángel. Entonces al E3 el negro jugó D5 para empezar a pelear el centro, y fíjense que está en juego también la casilla 4, porque el alfil está clavando el caballo y este caballo en algunas variantes salta a la casilla Sí, 4. Bueno, acá el blanco le pide explicaciones, y como dijimos, si se va, digamos como que ya la lucha por el centro está un poquito definida, entonces acá el negro come, y llegamos a la característica de esta posición. Un peón lateral débil, sin ningún peón que lo defienda, y peones doblados. El negro empieza a luchar por el centro, jugando C5. bien. Acá nosotros vemos que entonces el negro está bombardeando el centro. Podría haber una gran liquidación de peones con D por C4 y alfil por C4, C por D4, ¿no? Los planes son diferentes. El negro tiene diferentes planes, pero podemos decir que los probados a partir de este D5 y C5 que más aceptación tienen, nacen de liquidaciones centrales, ahí D por C4 y C por D4, y luego B6, enroque corto, B6, caballo BD7, que hoy día es denominada variante Karpov, ¿sí? Porque Anatoly Karpov en su momento obtuvo algunas victorias importantes sobre Taimanov, sobre Baganian con esa línea. Es más, Karpov con esa línea logró contener a Polugayevsky en su camino en el match, en su camino al título mundial. Nosotros vemos entonces que es bastante habitual jugar ese B6 y el alfil se puede ubicar en B7 o a veces en A6 según el negro lo considere conveniente.
Está bien, está minando el centro, como Ujú. dijo Ángel acá. Bueno, acá el blanco se decide por la liquidación central y se saca el peón que tiene doblado, haciendo C por D5, ¿no? Sí. Claro, si el, Acá el negro podría haber tomado de caballo si hubiera querido. sí, pero digamos como que después, tarde o temprano, el blanco lo va a echar, primero defendiendo C3, va a defender ese peón y después va a terminar jugando E4. Entonces lo que hace el negro acá, juega peón por peón, ¿no? Nosotros acá tenemos que ver pro y contras de esa movida, ¿no? Mm. Creo que lo que tiene a favor es, primero, que sigue teniendo un peón que controla casillas centrales, C4 y E4, no permite que el blanco juegue E4 fácilmente, y además liberó al alfil si el alfil quiere salir, por ejemplo, a F5. Pero como contrapartida, como puntos en contra, podríamos decir que ese peón puede llegar a ser un peón débil más adelante, porque está aislado, necesita de las piezas para ser defendido, ¿no? Y la posición se está abriendo, lo cual es positivo siempre para quien posee la pareja de alfiles. Entonces las blancas acá están viendo eh, con cierta alegría este tipo de estructura. Recordemos que esta clase también es sobre centro móvil, va a ser la última en la que veamos este tipo de centro, y en las partidas anteriores, cuando vimos el centro móvil, el blanco trató de crearlo a partir de la movida F3 para un futuro E4. Y en esta partida vamos a volver a encontrar ese plan. Alfil D3, el negro completa el desarrollo del enroque. Y acá, como en las partidas anteriores de Botvinnik, el blanco saca el caballo por E2, porque como dijo recién Gustavo, debería jugar F3 y E4 en el Y momento posible. E4, exactamente. Bueno, acá el negro plantea un plan de tratar de hacer cambio del alfil de C8 por el alfil de D3, movilizándolo por A6. Pero me parece que, no sé, a simple vista parece como un plan muy lento, y donde el blanco va a tener la presión de armar el centro móvil muy rápido. El blanco se enroca. Yo lo que quería comentar es que estuve mirando en libros de Ninso India a ver si aparecía esta partida comentada o si aparecía este plan, y se juega poco este plan de D6 en este orden. En realidad, antes de definir ese D6, o juegan caballos E6 las negras, o juegan C por D4, obligando a que la estructura blanca quede un poco más rígida. No, no combinan esta flexibilidad de no haber jugado todavía C por D4 con el B6. Pero, bueno, un Seeker no hablamos de él, simplemente dijimos que era de Alemania Federal. Era un jugador fortísimo, fue primer tablero en muchas olimpiadas y en campeonatos europeos por equipos de Alemania Federal. Tiene victorias sobre los mejores jugadores de su época, y cuando digo eso hablo de Botvinnik, hablo de Keres, hablo de Gligorich, y tendría que chequearlo, pero creo que también fue vencedor de Bobby Fischer. Eh, Eso ya muestra entonces la fuerza del jugador. Eh, entonces digo, bueno, década del 50 se estaba explorando la defensa ninso-india, quizás el plan de un Seeker es dudoso, como dice Ángel, quizás es demasiado lento, pero resulta que en una partida mucho más cercana en el tiempo, entre dos jugadores muy fuertes, Salov con blancas, Valery Salov, que fue uno de los 10 mejores del mundo, y Johan Hjartarson, se llegó a esta posición. Y el plan de Hjartarson fue el mismo. Y si bien perdió la partida, Salov reconoce que el negro pudo haber igualado. Así que en realidad se juega poco esta posición específica,
pero parece que es explorable. Nada más que como los otros planes negros fueron más eficientes, directamente fue dejada de lado, pero no porque necesariamente sea inferior. Sí va a ser inferior el plan que juega un Seeker, pero no porque la posición no tenga potencialidad de dar buenos planes al negro. Ujú. Bueno, Bueno, buscó el cambio. el negro es consecuente con su idea, juega alfil a 6. Si el blanco no Alfil quisiera por cambiar, alfil. podría tal vez haber jugado alfil C2, ¿no? Y después torre 1 y no sé. Y después sí, pero igualmente hubiera cambiado tal vez alfil por caballo, ¿no? No El, sé. el negro lo que tiene que hacer es, bueno, luego del cambio, es resistir la tentación de jugar C4. Claro, Ese es el tema. el tema que la jugada C4, tanto en el gambito de dama en el Inicia India, cuando jugás la estructura de 5 C4, generalmente es malo. Generalmente. Aunque yo debo reconocer que vi una partida de Carlsen en los últimos años que jugó con D5 y C4 y ganó, pero es Carlsen, ¿no? Pero realmente en el 80% de los casos es malo jugar D5 y C4. Y es una estructura que queda fijada, que Mm. obliga al negro a efectuar una avalancha de peones en el ala de dama y que le da la mano al blanco para que F3 y E4 sea muy fuerte, porque no nos olvidemos que siempre quien posee el centro tiene ventaja. Por eso hay que resistir la tentación de jugar C4. Y en este caso, la tentación es grande porque si cambiamos el alfil de casillas blancas, uno dice, ah, bueno, ahora sí, me saqué el alfil y puedo poner todos mis peones en casillas blancas. Claro. Pero aún en esos casos, por lo menos es lo que pasó en la partida entre Salove y Arterson, eh, no es un plan del todo bueno para el negro. Sí, me acuerdo que esa partida que mencioné recién, creo que era una defensa Tarras, y donde a veces se da la estructura de 5 y C4. Esa partida creo que la gana Carlsen. Bueno, acá el blanco juega a cambiar y dejar el caballo en A6 muy mal ubicado, porque no tiene casillas donde jugar, salvo tiene que hacer toda una planificación o reagrupación de piezas, porque ahí con el caballo en A6 tiene una pieza de menos, una pieza que no juega. Pero le toca jugar al blanco, y el blanco, como ya el caballo está en A6, empieza con el centro móvil, F3. Claro. Y yo creo que ahí ya empieza a llegar tarde siempre a tratar de evitarlo. ¿Cómo lo evita? Acá el negro jugó caballo B8, ¿no? En realidad, lo que hizo Arterson es jugar torre E8, dama C8, B7 y después se dobló sobre la columna E. Ujú. O sea, jugó todas sus piezas pesadas para evitar el E4. Y por eso digo de que la posición parece ser que podría llegar a ser defendible para el negro. Acá un sí que no toma medidas preventivas contra la construcción del centro blanco. Eso es lo que va a pagar caro Claro, él. claro, juega caballo Él pierde un B8. tiempo limpio acá, caballo Sí. B8. Entonces, eh, pensemos, en las posiciones cerradas las pérdidas de tiempo no se sienten tanto, pero acá no está cerrada la posición, no está bloqueada. Mm. Entonces, bueno, puede pagar caro, ¿no? Sí. Estas pérdidas de tiempo. Kotov quería disfrazar en su análisis, dice, caballo C7 con idea de caballo E6 era mejor. Mm. Disfrazando, decir, bueno, ya que lo tengo en A6, no lo llevo a la casilla inicial y lo saco en C6, sino que lo reubico con acción en el centro. Pero no sé si es un buen plan. Me parece que el de Yartarson es bastante mejor. Y como digo, el propio Salov consideró que la posición negra era sostenible. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, jugar torre E8 acá en lugar de caballo D8, adaptando el mismo plan. Y si dama D3, torre 8. Y si dama D3, dama C8, con idea de dama B7. Y Artarson en esa partida terminó jugando C4, pero cuando terminó jugando C4 ya se había asegurado este, que tenía B5 y su caballo de F6 fue a E8.
o sea, se jugó torre 6, caballo 8, caballo D6, F5, la torre de A E8, ¿no? Un plan, bueno, tratando de jugar contra el E4 blanco. Bueno, acá Pero bueno, era un plan diferente. Torre 8 dama C8 y torre 8 era mejor. está bien. Bueno, nos quedan 9 minutos. Sigamos y cuando nos quedamos sin tiempo volvemos a conectarnos al mismo link. Bueno, Bueno, la partida siguió con dama D3, torre 8, caballo G3, típico como hizo Botvinnik en sus partidas, el caballo G3 para después apoyar el E4. miremos qué diferencia hubiera sido si, a ver, retroceder el caballito. Si él hubiera jugado dama C8, la dama se dirige a B7 y tiene control sobre E4. Vos Claro, jugás caballo G3, pero yo tengo controlando E4, un peón, la torre, el caballo y la dama. Algo así que es. no sucede ahora, ¿no? Él saca el caballo. Por eso, el error estratégico de un seeker acá es que él no está tomando medidas contra la construcción del centro móvil por parte del blanco. Caballo Bueno, caballo C6. C6, vuelve a sacar el caballo. Y acá juega alfil B2. Y es medio como que lo está tentando, ¿no? Al negro. Le está diciendo, jugame C4, Sí, porque es sí, sí. eso. Y el blanco sabe que si juega C4, que el negro queda en una mala posición porque tarde o temprano juego E4 y nada. Después el alfil lo voy a terminar reubicando. El alfil de B2 que Eh, eh, parece malo por ahora. claro, es un tipo de estructura en la cual, como dijimos, como se fijan los peones, las cadenas de peones en el centro, le permite una buena ruptura al blanco en E4. Pero vamos a ver que dentro de un par de movidas, ese plan, debido a lo peligroso que es que se abra el centro, termina siendo lo más razonable para el negro. ¿Por qué? Porque no estuvo jugando de manera precisa antes. Ujú. Entonces, bueno, dentro de dos movidas, C4 va a ser la mejor opción tratando de prevenir el E4 blanco. Por ahora, bueno, tampoco hay mucho para hacer. Alfil B2 está bien jugado. Está Sí. sosteniendo el C3, sosteniendo el D4 y comunica las torres. El negro continúa con la torre en C8, ¿no? El blanco juega la otra torre a E1, ocupando la... Ahora era un buen momento, ¿no? Para ponernos a pensar dónde iba a ir esa torre. Sí, Pero claro, Kotov al jugar la torre de A E1 está reconociendo que la torre en la columna F está bien ubicada. Por eso no lleva su torre, por ejemplo, a la columna D. La lleva a la columna E para apoyar el E4 y diciendo, bueno, si me haces D por E4, yo te voy a hacer F por E4 y mi torre de F1 está jugando, está muy activa. ¿No? ujú, Digo, un jugador quizás con cierta experiencia dice, bueno, era lógica, obvio que la voy a poner ahí. Pero es un detalle, decir, bueno, la torre en F está bien ubicada, ahora traemos la otra y vamos a tratar de abrir el centro y que las dos torres queden jugando luego de esa apertura. Bueno, acá el negro se da un tiempo. Yo no sé si es buena esta jugada. ¿Era necesario jugar H6 en este momento? Porque el H6 va, cuando después va a quedar con debilidades. Yo no sé si es necesario. Me parece que el problema del H6 es que precisamente E4 ya está al caer. Por eso, había dicho hace un momento que C4 se iba a transformar en una movida imperativa, y este era el momento, dice Kotov. Claro. Que era, es decir, antes de H6, ahora sí, el negro no tenía opción y tenía que jugar C4. Ujú. C4, C4, dama C2. dama C2, porque las blancas tienen que mover la dama de manera de que siga apoyando el avance de E4. Claro. Entonces, bueno, está bien ir a C2. B5, Y E4 finalmente. viene E4. Claro, y acá el tema es que las blancas
tiene la casilla F5 siempre disponible. Entonces acá el negro juega G6 para evitar los saltos del caballo. Claro, controla el caballo. Es decir, si te vas a dar un aire, Kotov lo que nos está diciendo es era mejor G6 que H6 para darte el aire. Bueno, E5. Y F4. F4, se viene F5 con mucha fuerza. Y acá también vemos por qué G6 era mejor que H6, ¿no? F5 tratando de bloquear a toda costa. Claro. Acá las blancas tienen ventaja. Tienen espacio, están en condiciones de jugar A4, que A4 obviamente la jugada buena no es B por A4 o A6, sino B4. Claro. ¿No? Tratando de bloquear la diagonal en la que el alfil se quiere reubicar, porque si el blanco juega A4, volvé a jugarlo, Ángel. Es para jugar alfil A3 y darle vida a ese alfil que ahora quedó obstruido por sus propios peones. Sí. Entonces, tiene que jugar B4 acá el negro. Claro. Y Gustavo, en vez de jugar A4, ¿qué te parece como la partida anterior de Botvinnik contra Keres? Caballo F5. Y es muy posible que sea fuerte, pero Kotov astutamente cortó el análisis ahí para que nosotros Claro. ¿Sabes por qué? Porque si vos no sacrificio. haces eso, Kotov va a hacer esto, un Kizar va a jugar caballo F8, y la idea es jugar F5. Si él no hace, o no come al paso, o no sacrifica, va a jugar caballo F8 y caballo E6, y va a tener un caballo bloqueador muy bueno. Sí, es verdad, ese plan está, pero depende de la bondad del sacrificio en F5. Y Si nosotros lo jugamos, ¿le toca jugar al blanco? sí. Si nosotros lo jugamos, tenemos que ver. A ver, veamos cómo es el pasaje de torre, si se puede defender. Es que no sé, si por ejemplo juega torre F8, debe ser malo, porque voy a jugar dama E6 jaque y F5, ¿no? Dama E6 jaque y estás comiendo el D5 también. Claro. Entonces torre F8 no lo puede jugar. No, posiblemente sea caballo F8 la jugada, porque defendemos el D5, amenazamos torre 6, pero bueno, Y acá puede que ser, si no, torre dama F3, G4, rey acá y F5. También es bueno. y se ve peligroso el ataque, ¿eh? Se ve peligroso. Sí, habría que chequearlo con el módulo después ver. Pero bueno, a simple vista a mí me gusta. El espacio que dominan esos peones blancos es terrorífico. Es terrorífico. Ahora, también habría que ver si tenemos que tomar en F5. Mirá, Quizás no lo tenemos puse, que lo tomar. puse en la computadora y da 3 puntos de ventaja casi. ¿Al blanco? Sí. G Bueno, por entonces, da esto. bueno, quiere decir entonces que el camino de Botvinnik que era fortísimo. Sí. Sí, da 3 puntos de ventaja. Da esa jugada. Yo lo tiré, dije, digamos, esto lo vi muy parecido al patrón de la partida de Botvinnik. Dije, tiene que dar. Bueno. Mira vos, entonces Kotov nos está diciendo que era mejor eso, pero en realidad la posición negra entonces ya no tiene remedio. Y a Nos ver, está no sé. diciendo que acá C4 era mejor, pero a ver.